Historia de la contabilidad por Juliana Gaviria Torres, Tania Mejía Cano, Santiago Rojas Zapata, Andrés Velázquez González. Integrantes del grupo Los Profesionales. La contabilidad es tan antigua como la humanidad. El hombre siempre ha hablado y escrito sobre contabilidad. Sus primeros registros datan desde hace millones de años. La contabilidad nace como una necesidad de dejar constancia y recordar las operaciones que iba realizando el hombre, surgiendo así las primeras manifestaciones contables. Entre el Tigris y el Éufrates, valle de la Medialuna fértil, en el Golfo Pérsico se desarrollan las primeras civilizaciones. Mesopotamia. Ubicada en la llanura aluvial situada entre los ríos Tigris y Éufrates. La posesión de tierras estuvo siempre en manos de reyes, sacerdotes y terratenientes. El mayor aporte de esta cultura a la humanidad fue la escritura. Los primeros rastros de escritura datan de 3300 a.C., cuando los sumerios crean el primer sistema de escritura. La escritura cuneiforme, hecha con cuchillas puntiagudas sobre láminas de arcilla. Con la escritura se empezó a llevar contabilidad en los templos. La mayor parte de los documentos contables pertenecen a la contabilidad que era llevada en los templos. Sumeria, 4500 años antes de Cristo. Los sumerios han sido para Mesopotamia los indicadores de civilización, ya que este fue el primer pueblo en mostrar logros culturales e intelectuales propios de una civilización. Fue el primero en idear una forma de escritura y en organizar a su población en ciudades. Esta región era agrícola. Los primeros templos, tumbas y palacios fueron construidos por los sumerios. Babilonia, antigua ciudad de la antigua Mesopotamia. Allí alrededor del año 2500 se encontraron en el templo babilónico miles de tablillas con composiciones literarias en escritura cuneiforme, considerándola la primera biblioteca del mundo. También se estableció el Código Hammurabi, la más antigua colección de leyes promulgada por el rey Hammurabi, que hasta hoy se conoce una recopilación y adaptación de todas las leyes existentes durante la historia de Mesopotamia, como Código Civil, Código de Comercio y Marítimo, Código Penal y Procesal. Este código muestra la capacidad de organización política y jurídica que alcanza Babilonia. En Babilonia, mandatarios y comisionistas estaban obligados a llevar una contabilidad detallada de todas las operaciones en que participan en calidad de intermediarios. Egipto, 3500 a.C. Las condiciones favorables para el desarrollo humano que le brindó la fertilidad del valle y el delta del Nilo lo condujeron al temprano poblamiento de estas áreas. Los egipcios son muy agradecidos con los dioses, pues ellos les dieron el río Nilo. Una vez ellos entendieran los ciclos de sequía y de inundación del Nilo, podrían vivir mejor con ayuda del agua. En este ámbito se desarrolló una civilización que mantuvo su identidad cultural por más de 3000 años y fue regida de manera estable por los faraones. El gobierno egipcio estaba en manos del faraón y un amplio séquito de funcionarios llevaban la justicia a todo el territorio, quienes se encargaban de supervisar el cumplimiento de las leyes y además colaboraban con el cobro de impuestos en nombre del faraón. La labor del escriba es reconocida debido a que su conocimiento de la contabilidad era una necesidad ineludible, porque eran quienes trabajaban para el Estado y los templos llevando sus cuentas a través de papiros.
Por esta razón se enseñaban en todas las escuelas. Egipto se destacó por su agricultura. Este país producía lo necesario para mantener a su población, razón por la cual fue de relativa importancia el comercio para esta cultura. Hacia el 3100 a.C. empieza a utilizarse en Egipto un sistema de escritura que hace uso de un tipo de pictogramas llamados jeroglíficos. Grecia. La antigua civilización griega se extendió por los territorios de la península balcánica, las islas del mar Egeo y la península de Anatolia. Se inició el comercio marítimo por el Egeo y el Mediterráneo occidental, que constituyó una región importante en su economía. El crecimiento del comercio, el auge de las empresas marítimas, el aumento de la población y las posibilidades de una vida mejor llevaron a algunos griegos a explorar tierras nuevas y a establecer colonias en ellas, lo que generó un interesante intercambio comercial entre las polis y sus colonias. Atenas, conocida como la metrópoli financiera, principal mercado de capitales, fue una de las ciudades de estado más importantes del mundo antiguo. Gran parte de la economía de la polis estuvo sujeta al comercio marítimo, privilegiado por su cercanía al mar. Los primeros bancos de depósito fueron los templos y, al igual que en Mesopotamia, los primeros banqueros fueron sacerdotes. Roma. Las primeras comunidades basaron su economía en la agricultura, el pastoreo, la explotación de yacimientos de hierro y el intercambio comercial con pueblos vecinos. Los romanos eran ingenieros, crean acueductos para resolver el problema del agua. Las grandes empresas agrícolas exigían una contabilidad detallada, y tanto particulares como comerciantes y banqueros debían de llevar la contabilidad. En lo económico, la época imperial se destacó por el eficaz intercambio comercial con pueblos vecinos. Vendían vino, aceite, lana y fruta e importaban seda y especias de Oriente. Los banqueros romanos perfeccionaron la técnica contable. Dicha técnica, que es la del registro contable, nace y se desarrolla gracias al intercambio comercial. Con la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros, se marca el fin de una civilización y el nacimiento de un mundo nuevo. Solo Europa y la civilización islámica vivieron este momento de la historia. La importancia de la Iglesia en esta época fue fundamental. Está a paso a ser la mayor propietaria en tierras. En el mundo occidental cristiano es donde nace o se inicia el lento proceso de la civilización económica que perdura hasta nuestros días. Los historiadores de la contabilidad hablaban de un paso del Imperio Romano a la Edad Media, donde la contabilidad se desarrolló hasta la expansión completa de la partida doble. Los nobles se dedicaban a la guerra, los campesinos hacían con ellos un pacto de lealtad, llamadas relaciones feudo-vasalláticas. Ellos trabajaban la tierra y los nobles los defendían de los bárbaros. Feudalismo fue un sistema político, económico y social que se originó en Francia y se extendió por Europa entre los siglos IX y XV. Varios pueblos intentaron invadir y conquistar el territorio romano, generando miedo e inseguridad en los habitantes. Esto, sumado al vacío de un poder central, hizo que los campesinos entregaran el control de sus tierras a un señor llamado feudal, a cambio de su protección. El cultivo de la tierra y la ganadería fueron las formas básicas de subsistencia en la Edad Media, y la tierra fue la principal fuente de riqueza y poder.
Las cruzadas. Las cruzadas volvieron a dar al comercio una amplitud que no se daba desde la caída del Imperio Romano. La expansión comercial originada por las cruzadas fue unida a una considerable expansión del crédito. El origen de la contabilidad medieval coincide con la aparición del crédito en las relaciones económicas. En Italia nace el sistema de partida doble y se da la imprenta, donde se conoce la primera explicación en letra impresa sobre la técnica de la teneduría de libros, gracias a Luca Pacioli. Cambia la economía. Antes la moneda había perdido importancia cuando lo más importante era la tierra, pero ya no será la tierra sino las monedas. Comienza un nuevo sistema económico que son las bancas. Los judíos, después de ser perseguidos durante el Medioevo, incluso quemados durante la época de la peste negra, ahora serán los financiadores y banqueros. Las transacciones se hacían en una banca de madera. Si el prestamista era deshonesto, le rompían la banca y eso es a lo que se le llama la bancarrota.